Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a tratar de encontrar respuesta a esta pregunta. Si existen planes de redención de parte del Señor para los pueblos antiguos, es decir, esas personas que vivieron en esos pueblos antiguos que nunca escucharon hablar del Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac, que nunca escucharon hablar de Jesucristo, y que si algunos que también escucharon, pero escucharon de lejos, sin llegar ni siquiera a acercarse a de qué se trataba el asunto. Entonces, la pregunta es esa. Son tantas las personas que han vivido en los pueblos originarios, los pueblos antiguos también, más antiguos, que no recibieron, y todavía al día de hoy existen tribus, existen pueblos que no están recibiendo. Y no solo tribus, hay familias, poblaciones completas hoy en día que no están recibiendo el Evangelio de ninguna manera, por su contexto cultural, geográfico. Entonces, ¿qué pasa con esos pueblos? ¿Cómo Dios, qué planes tiene Dios? ¿Hay alguna oportunidad de redención para esos pueblos? Para nuestros padres. Y cuando hablo de nuestros padres lo digo porque, por ejemplo, en mi país tenemos antecedentes de los taínos, pero también vemos que en América tenemos a los incas, tenemos a los aztecas, tenemos a los mayas, ¿verdad? Y otros pueblos, tenemos a los muchos pueblos, los pueblos del norte de América también, que le llamaban los pieles rojas, no recuerdo cuál era su nombre ahora mismo, de los cuales todavía muchos sobreviven. Y como les digo, muchos pueblos no han recibido el mensaje de salvación y no han conocido de Dios, pero también hay pueblos en la antigüedad. En la antigüedad, mucho antes de Cristo, pasó más tiempo antes de Cristo que el tiempo que ha pasado después de Cristo. Sabemos que las Américas fueron descubiertas, vamos a decir, así se dice descubiertas, vamos a decir más bien que se encontró Europa, ¿verdad? Y Asia fueron reconectadas a América en los años a partir del año 1492. ¿Qué pasó durante todos esos otros años? Toda esa gente que vivieron y murieron allí. Y después de esa digamos, conquista de América, ¿verdad? No llegó a todos los pueblos. Todavía hay pueblos donde la conquista todavía no ha llegado, por decirlo así, ¿verdad? La conquista. Pero esta es la realidad. Y los pueblos antes, cuando solamente le era dado prácticamente solo al pueblo de Israel el conocimiento de Dios y a muchos otros, a muy pocos otros pueblos, mejor dicho, el conocimiento de este Dios. Entonces, ¿qué tiene Dios para estos pueblos? Vamos a ver qué dijo Jesús, que podamos ver referente a esto. Jesús dijo varias cosas sobre en las que podemos visualizar o ver aspectos relacionados con este tema. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 11, 20 al 24, que Jesús nos habla de la siguiente manera. Dice, vamos a leer primero el verso 20 y 21, dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales se habían hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo. Entonces Jesús, de las ciudades donde él sí predicó y donde sí hizo milagros en ese tiempo, ¿verdad? Él ahora compara esas ciudades con ciudades donde no llegó, algunas donde llegó limitadamente y otras donde sí llegó la palabra de Dios y donde él obviamente no hizo los milagros que está haciendo allí. Y dice lo siguiente, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, este Tiro y Sidón eran ciudades portuarias. Hoy en día Tiro está unido al continente, pero en aquellos tiempos Tiro era una isla muy rica, porque era un punto de intermedio, vamos a decirlo así, de comercio. Era una ciudad comercial que conectaba el antiguo mundo de alguna manera, mediante el comercio. Y Sidón era una ciudad que es cercana, ya dentro del continente, y que tenía algún tipo de conexión. Si nosotros buscamos en el mapa hoy la ciudad de Tiro, no la vamos a ver como una isla porque fue conectada al continente. Fue conectada al continente después de la conquista de Alejandro Magno y mucho tiempo después de esto, pero aquí fue cuando comenzó, porque ahí fue cuando cayó la ciudad de Tiro, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? De esas ciudades en las que él sí predicó y que hizo milagros, ¿verdad? Corazín y Betsaida, él dice, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubiesen arrepentido en silicio y en ceniza. Dice luego, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y aquí se está refiriendo, claro, a los pueblos de esas ciudades, porque las ciudades son solo territorio, ¿verdad? Pero lo que lo forman son los pueblos. Entonces, cuando Jesús dice de las ciudades, se está refiriendo a los pueblos de esas ciudades. Entonces, ¿qué él está diciendo? Que va a ser más tolerable, ¿verdad?
el día del juicio, para Tiro y Sidón, ciudades que eran consideradas en la antigüedad ciudades pecadoras, ¿verdad? Ciudades muy pecadoras, ciudades paganas, que tenían sus propios dioses, que tenían lugares de adoración. De hecho, en Tiro había un lugar de adoración y en el centro un templo donde se adoraba a un dios pagano principal, que era el dios principal de Tiro. Y seguimos leyendo entonces, y dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Esto dice Jesús, es decir, está diciendo de Capernaum, ¿verdad? Está diciendo que es una ciudad que sí ha recibido la palabra de Dios, es una ciudad que sí ha recibido milagros, ¿verdad? Él la está comparando con Sodoma. Sodoma, una ciudad que ya no existe, donde sus habitantes murieron, ¿verdad? En tiempos antiguos. Se está diciendo, si en esa ciudad se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, ¿verdad? Y hubieran recibido la predicación que tú has recibido, esto dice Jesús, esa ciudad hubiese permanecido y hubiese alcanzado en ese momento, vamos a decir lo que está diciendo, misericordia para permanecer. Seguimos leyendo y dice en el 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, será más tolerable el juicio que para ti. Tenemos otras referencias a este mismo texto, las cuales no vamos a leer por razones de tiempo, pero la pueden encontrar aquí. Vemos en Lucas 10, versos 10 al 16, Mateo 12, 38 al 42 y otras referencias que vemos aquí marcadas. Continuamos y vamos a ver lo siguiente. Hay cosas que hay que tener en cuenta. Los antiguos creían, ¿verdad? Jesús no vino a traer una revelación superior de la naturaleza de Dios y de cómo funcionan las cosas. Pero los antiguos, al no tener esta revelación, y me refiero por los antiguos aquí, nos referimos por los antiguos a los antiguos que sí habían recibido, que sí sabían que había Dios, que había un Dios omnipotente, un Dios único y verdadero, que sí tenían este conocimiento, pero que no lo entendían, ¿verdad? Como Jesús lo está revelando. ¿Y qué creían ellos? Ellos creían, vamos a leer aquí, ellos creían que los malos, los males, es decir, los males, las calamidades, las tragedias, ¿verdad? Solo venían sobre aquellos que eran los más injustos. Es decir, que era por eso. Esto es evidente al ver lo dicho por sus amigos a Job y luego lo dicho por Dios, dando a conocer que este pensamiento era equivocado. Vamos a ver algo sobre el libro de Job. Pero antes de eso, en alguna de estas lecturas que tenemos aquí, nosotros podemos ver claramente cómo Jesús dice, de personas en lugares en los que han ocurrido tragedias, Jesús dice que no es porque fueran más pecadores que los que están aquí o los que están allí, ¿verdad? No es por eso. Y dice, antes si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Eso está en alguna de las referencias que tenemos aquí, lo pueden buscar. Entonces, ¿qué vamos a ver sobre Job? En los tiempos de Job, como podemos encontrar en el libro de Job, Job fue abatido de gran calamidad, ciertamente. Podemos ver en el libro de Job, si lo estudiamos, que fue Satanás, ¿verdad?, quien le hizo esto a Job, y que ciertamente Dios permitió a Satanás que hiciera estas atrocidades a Job. Y esto surge otra pregunta que da para otro estudio. ¿Por qué Dios lo permitió? Bueno, efectivamente Dios lo permite porque sobre todo nosotros hay pecado. Y el pecado permite, ese pecado que está sobre nosotros, en realidad es lo que permite que el enemigo pueda obrar en este mundo. El principado del mundo fue dado a Satanás. Pero ese principado es limitado por la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero es misericordia hasta un tiempo, porque dice la palabra que todo el hombre debe morir, ¿verdad? ¿Y por qué debemos de morir? Por ese pecado, como le dicen, el pecado original, ¿verdad? En el cual todos hemos sido hallados culpables, y además porque en realidad todos hemos pecado también, todos somos hallados culpables, en realidad. Entonces, el principado de este mundo le pertenece a Satanás, y Satanás, en este caso, en este libro, lo que vemos es como Satanás es el que hace el mal, y no Dios, sino que Satanás, por medio de esos derechos adquiridos, vamos a decirlo así, se presenta delante de Dios para hacer el mal que le sea permitido por esos derechos que él adquirió. Pero como les digo, esto da por otro tema. Lo que vamos a ver aquí es de sus amigos, los amigos de Job, sobre cómo creían los antiguos, cómo pensaban muchas veces muchos de los antiguos que sí conocían de Dios. Y vemos aquí uno de los amigos de Job, Elifaz, y también sus otros dos amigos, pero vamos a ver aquí lo que dice Elifaz. Elifaz le dice a Job sobre su padecimiento, dice Job 4, 7 al 9, dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen, por el aliento de Dios, y por el soplo de su ira son consumidos. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo que Elifaz, ¿verdad?, en este discurso, que es más extenso obviamente, le está de algún modo diciendo a Job que todo lo que le está aconteciendo es porque él ha sido más injusto. Es decir, él está tratando de poner que Job
ha obrado con injusticia y que está cosechando esa injusticia. Y que, es decir, él le está diciendo, si esto te está pasando, si estas calamidades te están pasando, algo es porque tú has obrado mal. Le está acusando. Esto es lo que sucede. Elifaz está acusando a Job junto con sus amigos. Pero vamos a ver qué dice Dios respecto de esto. Vemos que cuando Dios habla, ya nos vamos a Job capítulo 42, ¿verdad? Y Dios habla desde un torbellino, le habla a Job y también le habla a sus amigos. Y en esta parte le habla a sus amigos. Y dice lo siguiente, los amigos de Job, a Elifaz y demás. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Bien, ¿qué quiere decir esto, señores? Dios le está diciendo a Elifaz que su discurso es equivocado. Es decir, que ese discurso de acusación contra Job, ¿verdad? Ese discurso de poner toda la culpa sobre él, está equivocado, porque ellos no han entendido la verdad sobre Dios. De alguna manera también ellos están diciendo que es Dios quien hizo esto. Y en realidad no ha sido Dios quien lo ha hecho, sino que ha sido Satanás. Ellos no conocían posiblemente la figura de Satanás, ¿verdad? Entonces, seguimos leyendo en el verso 8, y dice, ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto, a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Es decir, Dios está diciendo lo mismo de nuevo, ustedes no han hablado, ¿verdad?, de mí con rectitud, como mi siervo Job. Entonces, ustedes son los que estaban equivocados, ¿verdad? Pero vayan ahora y ofrezcan holocaustos para yo tener misericordia de ustedes, y Job orará por ustedes, y yo tendré misericordia de ustedes también por medio de la misericordia que Job también ha de tener sobre ustedes. Es decir, Job va a pedir por sus amigos, los que lo acusaron, ¿verdad?, los que le señalaron. Job debe de pedir por ellos con misericordia, porque ¿dónde que estuvo el fallo? El fallo estuvo en que no fueron con misericordia a Job. Ellos fueron a un Job que estaba abatido, y en lugar de obrar sobre él misericordia, lo que estaban haciendo era acusarle. Y acusándolo de la manera que acusaban, también estaban acusando a Dios. Y Dios lo que quiere de nosotros es que tengamos misericordia los unos con los otros. Eso es lo que Dios nos pide, porque Él tiene misericordia de nosotros. Vemos en el verso 9 que dice, fueron pues Elifaz de Matita, Bildad Sujita y Sofar Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Vemos cómo esta historia termina en esta oración, vamos a decir, culmina este evento, esta parte, ¿verdad? En esta oración de Job, que ora por los amigos que le acusaron. Esto es lo que nos enseñó Jesucristo. Jesucristo dice, ora por lo que te calumnian, bendice a lo que te maldicen, ¿verdad? Es decir, tengamos misericordia los unos de los otros, tratémonos los unos a los otros con misericordia y con amor. Este es el mensaje de Cristo. Esto es lo que Dios siempre ha querido del hombre. Dice el Señor, sacrificio no quiero, sino misericordia. Leamos en lo siguiente, y dice precisamente sobre esto, y dice, Dios siempre busca ofrecer misericordia. Dios está, señores, en el negocio, en el trabajo de la misericordia. Eso es lo que Dios quiere, porque solamente por misericordia el hombre puede ser salvo, puede ser rescatado, porque ciertamente hemos pecado. Entonces, la única forma que Dios puede sacarnos del hoyo es por medio de la misericordia. Y nos dice a ustedes, obren misericordia para que el acusador, Satanás, ¿verdad?, no tenga poder sobre ustedes. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Vemos lo que dice en Oseas capítulo 6, 6 al 7. Y dice así, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Tenemos otras referencias aquí también que podemos buscar. Hay más referencias que estas que están aquí también de esta idea, pero aquí tenemos algunas. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor lo que quiere es que seamos como Él en tanto misericordiosos los unos con los otros, que nos tratemos los unos a los otros con misericordia, que nos veamos así, ¿verdad? A pesar de las cosas malas que podamos hacer unos y otros, que unos a otros nos tratemos con misericordia. Que seamos como Él, que es bueno, que hace salir el sol para malos y para justos por igual, ¿verdad? Que da el pan a buenos y malos. Dice, sé misericordioso, dice el Señor, como yo soy misericordioso. Este es el mensaje de Jesucristo. Entonces, Dios siempre busca ofrecer misericordia. Esa es una de sus características primordiales para con nosotros, la misericordia. Entonces, vamos a ver ahora, entrando más de lleno en el tema y después de tener estos conceptos un poquito más claros,
vamos a ver sobre la restauración de Israel. Recordemos que Israel también es un pueblo antiguo, y que si bien Israel recibió la palabra de Dios, ¿verdad? Y también recibió a Jesucristo, no así la mayoría. La mayor parte del pueblo de Israel no recibió, es decir, tuvo el testimonio, pero no lo recibió. Bien, la mayor parte de Israel no recibió el testimonio. Muchos de ellos sí, una parte de ellos sí recibieron el testimonio de Cristo, recibieron a Cristo, y también obedecieron a la verdad, a lo que Dios le había venido diciendo de la antigüedad, pero no fue la mayoría. Es lo que le llamamos, vamos a decir, el remanente, ¿verdad? Pero ¿qué tiene Dios para con Israel? En este capítulo 11 de Romanos, el hermano Pablo nos viene enseñando sobre cómo, dándonos ejemplos, ¿verdad? Ejemplos y parábolas de cómo la caída de Israel, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel, su caída en el pecado, en la adoración fingida, específicamente es en eso, en la falta de misericordia, porque seguían los rituales, pero no tenían misericordia los unos de los otros, muchos de ellos, no todos, pero muchos, la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ellos, de alguna manera, fueron quitados del árbol, ¿verdad? Como ramas, sus ramas fueron quitadas del árbol, y que entonces entramos los gentiles somos los que no somos israelitas, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice él? Porque que hay un misterio, y el misterio es que Israel, todo Israel debe ser salvo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Dice, verso 25, porque no quiero, hermanos, estos son los gentiles que le dice eso, es decir, a nosotros los gentiles, los que no somos de Israel, y que hemos entrado, ¿verdad?, en la iglesia de Cristo, es decir, que hemos procedido al arrepentimiento. A nosotros está dirigido estas palabras, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Pablo nos está diciendo, no sean ustedes arrogantes porque han obtenido la salvación en Cristo, ¿verdad? Porque ciertamente Israel ha sido endurecido en parte, ¿verdad? Hasta que entre la plenitud, la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? Los gentiles somos nosotros. Bien. Y dice, y ahora Pablo cita las escrituras y dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, aquí Pablo nos está recordando que el Señor prometió que el pueblo de Israel, que todo Israel sería salvo y que Él quitaría la impiedad de Jacob. Jacob es el mismo Israel, es la persona llamada Jacob, que fue llamada por Dios Israel, y el pueblo de Israel son sus hijos. Bien, entonces por eso dice, quitaré de Jacob la impiedad, es decir, quitaré de Jacob lo malo. Esta es la redención, esta es la restauración, esta es la redención y la justificación por medio de Cristo, por medio de ese libertador que viene de Sión. Y dice, en el 27 repetimos, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, porque es Cristo quien va a terminar por quitar el pecado de Israel. Esto es una promesa de Dios, y esta promesa se repite a través de la Biblia. La podemos ver en varias referencias, y vemos incluso cómo Dios jura por sí mismo, ¿verdad? Jura por sí mismo que que Él va a rescatar a Israel. Bien, entonces esto no lo podemos ignorar, señores. Por eso Pablo nos lo dice, no ignores este misterio, Israel va a ser restaurado. Entonces, ¿Jerusalén es peor que Sodoma? Esta es la pregunta. Es decir, así, si Dios ha decidido que va a tener misericordia de los israelitas, ¿verdad? Pero ha sido Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, centro de Judá, el centro de donde está el rey, donde estaba el templo, donde iban a adorar. Esta ciudad, la ciudad del rey, es considerada sus pecados mayores que los de Sodoma. Leemos en Ezequiel capítulo 16, 46 al 48, y dice, y tú, esto se está refiriendo a Jerusalén, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que tendremos que leerlo más para arriba para poder verlo, pero como siempre digo, para razón de tiempo no lo vamos a leer completo. Entonces vamos a leer desde el 46, se está refiriendo a Jerusalén, y dice, cuando dice tú aquí, se está refiriendo a Jerusalén, y dice, y tu hermana mayor es Samaria. Es decir, la hermana de Jerusalén, la hermana mayor dice, es Samaria. Ella y sus hijas que habitan al norte de ti. Y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún estuviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en la profecía que le fue dada a Ezequiel? Está diciendo que Jerusalén se corrompió más que Sodoma y más que Samaria en todos sus caminos. Seguimos leyendo en el verso 48. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas, dice el Señor. Es decir, que Sodoma no fue tan perversa delante de los ojos de Dios,
como lo fue Jerusalén y sus hijas. Recordemos lo que dijo Jesús, que leímos hace un momento, ¿verdad? Cómo Jesús habló sobre esto. Y dice él que si Sodoma se hubieran hecho los milagros, hubiese permanecido, si se hubieran hecho los mismos milagros que muchas de esas ciudades, las hijas de Jerusalén precisamente. Y tengamos en cuenta que esto es Ezequiel, esto es siglos antes de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús. Sin embargo, Jesús nos da luz sobre esto y nos muestra esto. Entonces, la pregunta, ¿tendrá Dios misericordia de ciudades como Sodoma, de esos pueblos? ¿Lo tiene Dios reservado también a ellos para algún tipo de misericordia? ¿Tiene Dios planes para estos lugares? Seguimos leyendo en Ezequiel y vamos ahora al verso 60 y 61. Antes de esto, no lo tengo aquí, pero en el verso 55, ustedes lo pueden buscar, Ezequiel 16:55, dice el Señor que sobre Sodoma, sobre Samaria, ¿verdad? Dice que van a ser restauradas todas a su estado original. Dice que todas van a ser restauradas. Y lo dice también de Jerusalén. Bien, pero lo pusimos esta parte de aquí porque aquí le vamos a ver un poco más el énfasis. Bueno que lean el 55, realmente debía estar aquí, pero no está, lo pueden buscar en sus Biblias. Pero vamos a leer lo que dice, el verso 60 dice, antes yo tendré memoria de mi pacto, fíjense bien que es mi pacto que dice el Señor, no tu pacto, sino mi pacto, ¿verdad? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice de un pacto sempiterno? Se está refiriendo al reino de Dios, que tiene el reino de Dios con los hombres, que tiene un principio pero no tiene un fin. Sempiterno significa eso, que tiene principio pero no tiene fin. Algo eterno es algo que no tiene principio ni final. Algo sempiterno es algo que tiene un principio pero no tiene un final. Es decir, se extienden hacia el futuro de manera infinita, pero tiene un principio. Sabemos que este reino de Dios con los hombres se establece a partir de un momento, y por eso dice sempiterno. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en tus días de tu juventud, es decir, con tus padres, ¿verdad? Y estableceré contigo un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás, dice el Señor. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú, y a las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Es decir, el Señor está diciendo aquí, en la profecía que le fue dada a Ezequiel, Jehová le dice que él, ¿verdad?, tendrá memoria del pacto que concertó con los padres, los primeros, en los tiempos de la juventud de Israel, ¿verdad? Y que a esas ciudades que las ha puesto por sus hijas, dice que Sodoma, ¿verdad?, que Samaria, y menciona otras ciudades también, ciudades de ellas que son mayores y otras que son menores, todas ellas van a ser puestas por hijas de Jerusalén, ¿verdad? Todas ellas son puestas por sus hijas, por hijas de Jerusalén, y que él también la librará. Él también tendrá misericordia de ellas, pero no por el pacto de Jerusalén, no porque Jerusalén haya cumplido el pacto, sino porque por el pacto que él mismo concertó, señores. Está hablando del pacto que es en Jesucristo, la salvación por medio de la fe, de la gracia, ¿verdad? Leamos de nuevo ahora y vamos a leerlo de nuevo y dice, y te acordarás de tu camino y si te avergonzarás. ¿Por qué te avergonzarás? Te avergonzarás de haber señalado a esas ciudades que no fueron peores que tú. Esas ciudades no fueron peores que tú, pero yo he decidido tener misericordia tanto de ellas como de ti. He decidido tener misericordia. Y dice, cuando recibas a tus hermanas las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Seguimos leyendo 62, dice, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Para que recuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca. Es decir, nunca más acuses a tus hermanas a causa de tu vergüenza. Nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, porque incluso en ti se hicieron mayores abominaciones, es lo que está diciendo el Señor. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor, es decir, cuando sepas que tu salvación no es porque tú fuiste más justa, es porque yo quise perdonar todo lo que hiciste, porque yo, el Señor, Jehová, he querido tener misericordia de ti y también de tus hermanas. Esto es lo que el Señor está diciendo. Bien, entonces, obviamente ya ustedes pueden entender, lo que estamos aquí podemos entender por dónde va esto. Entonces, ¿se acordará el Señor también de nuestros antepasados? Jesucristo menciona muchas más ciudades que esta, ¿verdad? Menciona muchas ciudades para dar este ejemplo. Y da ejemplo también con grupos de personas a los que le han pasado cosas. Y él dice, no es que ellos eran más malos que ustedes, o que estos o que aquellos, o que eran más pecadores, ¿verdad? Sino que estas cosas son cosas que deben de acontecer. No, la salvación va a venir por el arrepentimiento al final para todos. Hay ofrecimiento de esto. Entonces, ¿qué pasa con los antepasados? ¿Qué pasa con nuestros antepasados en las Américas? ¿Qué pasa con los antepasados en Europa, en Asia, en Australia, y en todos los continentes? ¿Qué pasa con todos esos pueblos que no recibieron la palabra, que no pudieron proceder al arrepentimiento? ¿Qué pasa con todos estos pueblos cuando muchas de estas ciudades
de Israel que sí recibieron la palabra, pero en ese momento no procedieron al arrepentimiento. Para ella tiene Dios planes de salvación. Tiene Dios planes de salvación también para esos otros pueblos. Tiene Dios planes para tener misericordia también de otros pueblos, de otros tantos pueblos. Veamos lo que dice en Ezequiel 16. Creo que me fui para atrás, perdón. Para adelante que vamos. Romanos 14, verso 11. Aquí que vamos a leer. Y dice así: porque escrito está, y esto es una cita, dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Amén. Cuando dice esto, dice el Señor, y esto dice el Señor que lo juró por sí mismo. Pueden buscar en estas referencias que aparecen aquí, y van a ver que dice el Señor juró por sí mismo, no pudiendo jurar por alguien mayor, ¿verdad? Que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y cuando toda lengua confiesa a Dios, ¿cómo es la salvación? Es la pregunta. ¿De dónde procede la salvación? La salvación procede, señores, de la confesión de fe. Habrá oportunidad para los pueblos antiguos de confesión de fe. El Señor dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. Vamos a ver ahora lo que dice en Apocalipsis 7, 9. Dice en Apocalipsis 7, 9, dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, ¿verdad? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Amén. Esto es una visión, ¿verdad?, de mucha gente vestidos de todos los pueblos, tanta gente que no se puede contar la multitud. Y dice que estos están vestidos de ropa blanca, es decir, que estos han sido justificados en el nombre de Cristo y han recibido un nuevo cuerpo, ¿verdad? Han sido puestos en un cuerpo limpio, vestiduras blancas. Y dice que vienen de todas las naciones, de todas las tribus, de todas las pueblos y de todas las lenguas. Y la pregunta es: ¿habrán allí de esos pueblos, estarán allí de los pueblos de los incas, de los taínos? ¿Estarán allí de los aztecas? ¿Estarán allí las tribus? ¿Verdad? ¿Estarán allí los pueblos? ¿Estarán allí representadas sus lenguas? ¿Estarán allí representada la gente de los pueblos, de todos los pueblos que existieron y se extinguieron también, antes incluso de haber recibido el Evangelio? ¿Estarán allí representados? Pues leámoslo de nuevo, otra vez. ¿Qué es lo que dice la palabra aquí, Apocalipsis 7, 9? ¿Verdad? He aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. ¿De dónde? De todas las naciones, de todas las tribus y pueblos y lenguas, es decir, de todos los idiomas, de todos los pueblos, de todas las tribus, que todavía al día de hoy hay tribus que no han recibido el Evangelio, que siguen estando vivas al día de hoy esas tribus, de todas las naciones, y allí la gente está yendo a la muerte, ¿verdad? Han pasado miles de años. Entonces, tiene Dios planes para todos ellos. Tenemos aquí otra referencia, como le decían, que la pueden buscar. Hay más referencias también sobre esto, pero aquí tienen algunas que son suficientes para empezar. Son suficientes para empezar a ver esto. Yo creo que sí. Creo en el Señor, que como es su promesa, Él tendrá misericordia. Él tiene planes para todas las naciones, para todas las lenguas y para todos los pueblos, para toda la humanidad. El negocio de Dios es la misericordia. Esa es la misericordia. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos, misericordia los unos con los otros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, creo que hasta aquí está bien. De esto se puede seguir abundando. Hay más temas sobre esto que podemos encontrar en la Biblia sobre este concepto, sobre todo llevándolo más a lo personal, no solo a los pueblos como pueblos, sino también a lo personal, a las personas que no recibieron la ley y los profetas, y las personas que no han recibido el Evangelio. De ellos también nos habla en la misma Biblia. Bien, entonces Dios les bendiga mucho. Nos seguimos viendo. Chao.